Fue empujada a un mundo de lujos y mentiras, con el corazón en la mano y el peso de una vida sobre sus hombros. La obligaron a fingir ser alguien que no era, solo para conseguir el dinero que podría salvar a su madre de las garras de la muerte. La escena inicial es un cruel contraste. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, temblando al sostener una copa de cristal carísimo. Su ropa sencilla, un grito silencioso en medio del lujo desbordante de Polanco. Ella era un alma humilde en una jaula de oro, a punto de enfrentar al hombre que debía engañar. Lo que ella no sabía era que ese engaño, nacido de la desesperación más profunda, se convertiría en un contrato que cambiaría su vida para siempre. Una mentira que, irónicamente, la llevaría a encontrar la más inesperada de las verdades, oculta detrás de la mirada fría de un millonario. Pero nadie imaginaba la fuerza que se escondía detrás de su mirada cansada, ni el secreto que su corazón guardaba con tanto celo. Una verdad que estaba a punto de sacudir los cimientos de una de las familias más poderosas de todo México, demostrando que el valor no se mide en pesos. Antes de continuar con esta emocionante historia, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Queremos sentir tu presencia mientras esta narrativa se desenvuelve, porque tu voz también es parte de esta historia que está a punto de comenzar. La noche apenas comenzaba, y con ella un juego peligroso donde cada palabra, cada gesto y cada mirada podían significar la salvación o la condena. Sofía respiró hondo, reuniendo el coraje que solo una hija que lucha por su madre puede conocer, y se preparó para dar el primer paso. El olor a desinfectante y a angustia llenaba los pasillos de un hospital público en Iztapalapa, un lugar donde la esperanza y la desesperación se mezclaban en los rostros cansados de la gente, un reflejo crudo de la batalla diaria por la vida en la inmensa Ciudad de México. Allí estaba Sofía Mendoza, una joven en sus 20s, con el alma en un hilo. Sus manos, encallecidas por su trabajo como cuidadora de ancianos, delataban una vida de esfuerzo y sacrificio. Su ropa era sencilla, pero su mirada poseía una determinación de acero, forjada en el amor por su madre. El doctor, con una voz que intentaba ser compasiva, le dio la noticia que fracturó su mundo. Existía un tratamiento experimental para salvar a su madre, Elena, pero su costo era estratosférico, una cifra inalcanzable que ni en 100 vidas de trabajo podría soñar con pagar. Esa misma noche, cuando el peso del mundo la aplastaba, una sombra de su pasado apareció en su puerta. Era su padre, Javier, un hombre que las había abandonado años atrás y que ahora regresaba, no con consuelo, sino con el brillo de la codicia en sus ojos. Él le presentó una propuesta indecente, una solución que le revolvió el estómago. Debía hacerse pasar por otra mujer en un encuentro de negocios con un poderoso CEO, Alejandro Garza. Un engaño a cambio de una suma de dinero que significaba la vida o la muerte para su madre. La humillación de la oferta chocaba brutalmente con la imagen de Elena, postrada en aquella cama de hospital. Javier veía la belleza de su hija no como un regalo, sino como un activo que finalmente podía negociar, una llave para abrir la bóveda de un millonario. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Sofía? Dímelo en los comentarios. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que merecía enfrentar una decisión tan cruel, donde su dignidad era el precio a pagar por la salud de su madre? Para empeorar la situación, su hermana adoptiva, Isabela, observaba la escena desde un rincón. Criada junto a Sofía, siempre había sentido una profunda envidia por su fuerza interior, y ahora disfrutaba de su desesperación con una sonrisa mal disimulada en el rostro. Isabela soltó una risa burlona y le dijo, «Tú, en Polanco, con gente como los Garza, no manches, Sofía. Se darán cuenta del fraude en cuanto te vean. No perteneces a ese mundo». Cada palabra era un veneno destinado a quebrar su espíritu, ya de por sí frágil, pero el recuerdo de su madre, una mujer íntegra cuya sabiduría era su único tesoro, fue más fuerte que cualquier humillación. Elena le había enseñado que el verdadero valor no estaba en la lana, sino en el corazón, y por ese corazón, Sofía estaba dispuesta a todo. Con el alma hecha pedazos, pero la resolución de una leona que protege a su cría, Sofía miró a su padre y aceptó el trato.
Ignoraba que ese contrato, nacido de la más sucia de las manipulaciones, la llevaría a un destino que nadie, ni siquiera ella, podría haber previsto. El tiempo era un enemigo implacable que jugaba en su contra. Las palabras del médico resonaban en su cabeza como un eco mortal. La enfermedad de su madre avanzaba con una velocidad aterradora, y cada día que pasaba sin el tratamiento, las posibilidades de salvarla se reducían drásticamente. La vida de Elena, su amada madre, pendía de un hilo cada vez más delgado. No se trataba solo de dinero, se trataba de los latidos de un corazón que se debilitaban, de una carrera contra un reloj invisible cuyas manecillas se movían con una crueldad insoportable. Si Sofía fallaba, si su engaño era descubierto por Alejandro Garza, no solo se cerraría la única puerta a la salvación de su madre, también enfrentaría la humillación pública, la vergüenza de ser expuesta como una impostora, y quizás hasta consecuencias legales que la destruirían por completo. Lo que estaba en juego era su honor, un bien precioso que su madre le había inculcado. Para salvar la vida de Elena, se veía forzada a manchar su propia integridad, a convertirse en la clase de persona que siempre había despreciado, una mentirosa que jugaba con la confianza de los demás. La presión era inmensa, un peso que le oprimía el pecho y apenas la dejaba respirar. Cada sonrisa fingida, cada gesto ensayado frente al espejo, era un recordatorio constante de la frágil línea sobre la que caminaba, donde un solo paso en falso significaría la catástrofe. La urgencia se sentía en el aire, en la necesidad de conseguir el dinero antes de que fuera demasiado tarde. La farsa tenía que ser perfecta y rápida. No había margen para el error, porque el precio del fracaso no se medía en pesos, sino en la vida de la persona que más amaba. El primer encuentro fue en un restaurante de lujo en el corazón de Polanco. Sofía, con un vestido prestado que le parecía un disfraz, sentía que todos los ojos la juzgaban. Frente a ella, Alejandro Garza la observaba con una quietud analítica, su mirada penetrante buscando grietas en su actuación. Él era un hombre acostumbrado al poder, CEO de un imperio inmobiliario forjado en Monterrey, y podía detectar la falsedad a kilómetros. Sin embargo, en la torpeza y en la mirada asustada de Sofía, no vio engaño, sino una extraña y cautivadora falta de artificialidad que lo descolocó por completo. Después de esa primera cena, Alejandro le hizo una propuesta que la dejó sin aliento. Le ofreció un contrato de matrimonio por 1 año, no por amor, sino como un escudo para alejar a las pretendientes que su familia le imponía. A cambio, le daría una suma que cubriría 10 veces el tratamiento de su madre. Así, de la noche a la mañana, Sofía se mudó a la imponente mansión de los Garza, un palacio de mármol y cristal que se sentía más frío que el más humilde de los hogares en Iztapalapa. Allí cada día se convirtió en una prueba de supervivencia, un campo de batalla silencioso. Isabela y otros parientes envidiosos la acechaban constantemente. Durante una cena formal, se burlaron cruelmente cuando ella dudó sobre qué cubierto usar. «¿Qué pasa, primita? ¿En tu casa comen los tlacoyos con las manos?», le susurró Isabela con veneno en la voz, provocando risas ahogadas. Alejandro, sin decir una palabra, tomó sutilmente el mismo tenedor que ella, validando su elección y silenciando a los demás. No obstante, el incidente sembró en él una semilla de duda. Pequeños detalles como ese no cuadraban con la supuesta educación de élite de la mujer que Sofía debía ser. En otra ocasión, la abuela de Alejandro sufrió una terrible jaqueca. Mientras todos buscaban medicinas de patente, Sofía preparó instintivamente un té de tila y manzanilla, un remedio popular que su madre siempre usaba. El gesto alivió a la anciana, pero intensificó las sospechas del CEO. Su padre, Javier, aparecía como un fantasma codicioso, exigiéndole adelantos de la lana. La amenazaba con revelarlo todo si no le daba dinero para sus vicios, añadiendo una capa de chantaje y presión a la ya insoportable tensión que vivía día a día en esa casa. Mas ninguém poderia imaginar que por trás daquele olhar cansado havia uma verdade que mudaria tudo. A cada humilhação, a cada quase descoberta, Sofía se aferraba con más fuerza al recuerdo de su madre. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mientras tanto, Alejandro se encontraba cada vez más fascinado.
Observaba cómo, a pesar del desprecio de su familia, ella trataba a los empleados de la casa con una amabilidad y un respeto que él rara vez veía en su círculo social. Notaba su inteligencia para navegar las conversaciones difíciles. Él comenzaba a ver a la verdadera Sofía, no a la impostora. Veía su lealtad, su fortaleza silenciosa y un corazón noble que brillaba con más intensidad que todos los diamantes que ahora la rodeaban. Empezaba a admirar a la mujer, sin saber que admiraba una mentira. Pero Isabela, carcomida por la envidia, no se quedaría de brazos cruzados. Sentía que algo no encajaba y comenzó su propia investigación. Empezó a hacer llamadas, a buscar en registros, a hurgar en el pasado de la mujer cuya identidad Sofía había usurpado, acercándose peligrosamente a la verdad. Cada día que pasaba el cerco se cerraba un poco más. Sofía vivía en un estado de alerta constante, sabiendo que el castillo de naipes que había construido podía derrumbarse con un simple soplo de viento, llevándose consigo la única esperanza que le quedaba en el mundo. La tensión en la mansión se podía cortar con un cuchillo. Los pequeños deslices de Sofía se acumulaban como evidencia en la mente de sus enemigos, mientras que paradójicamente enamoraban al hombre al que estaba destinada a engañar. El clímax de esta historia se acercaba inevitablemente. Alejandro, por su parte, se sentía extrañamente protector. Defendía a Sofía de los ataques de su familia con una ferocidad que lo sorprendía a él mismo. Estaba cayendo en su propia trampa, enamorándose de un enigma, de una mujer cuya alma sentía genuina, aunque su historia no lo fuera. El contrato que empezó como un negocio frío se estaba transformando. En los silencios compartidos, en las miradas que se sostenían por un segundo de más, nacía un sentimiento que ninguno de los dos había previsto. Un amor floreciendo en el más árido y engañoso de los terrenos. La noche de la gala anual de beneficencia de la familia Garza llegó, un evento que era la cumbre de la alta sociedad de la Ciudad de México. Sofía, envuelta en un vestido de diseñador que se sentía ajeno a su piel, caminaba del brazo de Alejandro, quien por primera vez la miraba con algo que parecía genuina admiración. Pero en un rincón del opulento salón, Isabela los observaba con una sonrisa gélida. Había pasado semanas reuniendo las piezas del rompecabezas y esa noche, frente a la élite del país, planeaba disfrutar el momento en que el mundo de Sofía se hiciera añicos. El momento de su venganza había llegado. Las luces del gran salón se atenuaron y un silencio expectante se apoderó de la multitud. Todos pensaban que se proyectaría un video sobre las obras de caridad de la fundación. Isabela subió al escenario, tomó el micrófono y con una voz falsamente dulce anunció que tenía una sorpresa para todos. El corazón de Sofía se detuvo. Sintió una punzada de pánico helado, un presentimiento oscuro de que el final de su mentira estaba a solo unos segundos de distancia. Miró a Alejandro, pero el rostro de él estaba fijo en el escenario, expectante como el resto de los invitados. Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias, porque el castillo de naipes está a punto de derrumbarse de la forma más espectacular e inesperada que puedas imaginar. La pantalla gigante detrás del escenario cobró vida, pero no mostró niños sonrientes ni proyectos de caridad. Mostró una fotografía cruda y desgarradora. Era Sofía, con su sencillo y gastado uniforme de cuidadora, dándole una cucharada de sopa a su madre en su humilde casa de Iztapalapa. Junto a la foto, apareció una imagen ampliada de su credencial de elector. Su verdadero nombre, Sofía Mendoza, brillaba bajo la luz de los proyectores, exponiendo su identidad ante cientos de miradas atónitas. La verdad, brutal e innegable, había sido revelada de la peor manera posible. La voz de Isabela resonó, llena de un triunfo venenoso. La mujer que ven al lado de mi primo no es la heredera que dice ser. Hizo una pausa dramática, saboreando el impacto. Es una impostora, una simple cuidadora de ancianos contratada por su padre para estafarnos. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Los murmullos se convirtieron en un zumbido de escándalo y desprecio. Sofía se quedó paralizada, sintiendo como cientos de ojos la apuñalaban. Su rostro perdió todo color, y el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse en un torbellino de vergüenza.
Todos los flashes de las cámaras se volvieron hacia ella, capturando su humillación para las portadas de la mañana siguiente. Los parientes de Alejandro la miraban con odio, mientras su padre, Javier, intentaba esconderse entre la multitud, tan cobarde como siempre. En medio del caos, Alejandro permaneció inmóvil. No la miró. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, su rostro una máscara de piedra, indescifrable. Para Sofía, ese silencio fue peor que cualquier grito, la confirmación de que lo había perdido todo en un solo instante. El silencio que siguió fue un abismo. Sofía se quedó de pie, desnuda en su verdad, sintiendo el peso de cientos de miradas que la condenaban sin juicio. Esperaba el grito de Alejandro, su furia, el desprecio que sin duda merecía por haberlo engañado de una manera tan vil. Pero en lugar de la ira, Alejandro se movió con una calma desconcertante. Con una determinación que silenció hasta el último murmullo, caminó con paso firme hacia el escenario. El mar de gente se abrió para dejarlo pasar, todos conteniendo la respiración, esperando la humillación final. Le arrebató el micrófono a Isabela de la mano con una autoridad gélida. La cara de su prima se descompuso, su momento de triunfo transformándose en una mueca de confusión. Alejandro se plantó frente a la élite del país, su mirada recorriendo el salón con un poder absoluto. Su voz resonó, clara y firme. Él dijo: «Lo que Isabela acaba de decir es completamente cierto. Esta mujer no es quien decía ser». Hizo una pausa, dejando que la afirmación helara el ambiente, para luego añadir la frase que lo cambiaría todo para siempre. «Pero», continuó, su voz cortando el aire, «lo que ella no les dijo es que yo sé la verdad sobre Sofía Mendoza desde hace varias semanas». Un jadeo de asombro recorrió el salón. La historia acababa de dar un vuelco que nadie, absolutamente nadie, había podido anticipar. Con una calma pasmosa, Alejandro reveló que, tras sus sospechas, contrató a un investigador privado. Descubrió la farsa, pero también descubrió la noble causa detrás de ella, el amor desesperado de una hija, luchando contra el tiempo para salvar la vida de su madre. Miró directamente a los rostros petrificados de los invitados y declaró con una fuerza que hizo vibrar el lugar: «En mi vida he conocido a mucha gente con apellidos ilustres, pero con corazones vacíos. Sofía, con su sacrificio, me ha enseñado que la verdadera nobleza no se hereda, se demuestra». Luego, su mirada se clavó en Isabela y en Javier, quien se encogía en un rincón. Su voz se volvió hielo. «Ustedes dos, que representan la peor cara de la envidia y la codicia, lárguense de mi vista. Seguridad, acompáñenlos a la salida». Su orden fue fulminante e inapelable. Mientras los guardias escoltaban a una Isabela humillada y a un Javier derrotado, Alejandro bajó del escenario. Caminó directamente hacia Sofía, que lloraba en silencio, abrumada por el shock y el alivio. Él se paró frente a ella y le secó una lágrima con el pulgar. Ante la mirada atónita de todos, le dijo con una ternura que desarmaba: «Yo no me enamoré de la mentira, Sofía, me enamoré de ti». Y entonces la besó. Un beso que no era parte de ningún contrato, sino el sello de una verdad que acababa de nacer en medio del más grande de los engaños. El escándalo se transformó en una leyenda esa misma noche. Los aplausos estallaron en el salón, no para celebrar a la familia Garza, sino para honrar el valor de una joven humilde y la integridad del hombre que supo ver más allá de las apariencias y el dinero. Con el apoyo incondicional de Alejandro, el tratamiento para Elena fue un éxito. La mujer, cuya vida pendía de un hilo, comenzó a recuperarse milagrosamente. Su sabiduría volvió a iluminar los ojos de Sofía, recordándole que la fe, incluso en la más oscura de las noches, puede mover montañas. El contrato de matrimonio fue simbólicamente roto, pero su unión se hizo más fuerte que nunca. Alejandro no quería una esposa trofeo, sino una compañera de vida. La ayudó a encontrar su propio camino, a usar su inteligencia emocional y su bondad para crear sus propios proyectos, respetando su independencia. La mansión de Polanco, antes una jaula de oro, se convirtió en un verdadero hogar. La llenaron no con lujos vacíos, sino con el calor de una nueva familia, donde el respeto mutuo era la mayor riqueza y el amor, el verdadero patrimonio que ambos compartían con el mundo. Aquel día,
todos en la élite mexicana aprendieron una lección inolvidable. Entendieron que la verdadera riqueza no está en lo que se muestra en una cuenta bancaria o en un apellido, sino en la fuerza del carácter y en la nobleza de un corazón dispuesto a sacrificarlo todo por amor. Naquele día, todos aprenderam que a verdadeira riqueza não está no que se mostra, mas no que se é, porque el amor verdadero es ciego a las clases sociales y sordo a los prejuicios. Solo escucha el lenguaje del alma, y el alma de Sofía valía más que todos los imperios del mundo. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte y saber cómo esta historia ha tocado tu corazón. El viaje de Sofía nos recuerda que, a veces, los caminos más retorcidos nos llevan a los destinos más hermosos que jamás hubiéramos imaginado. Si esta historia te conmovió y te hizo creer en la justicia del destino, compártela con alguien que también necesite escucharla. Hay muchas personas que, como Sofía, esconden una grandeza interior que el mundo necesita ver. Seamos los que ayudemos a que esa luz finalmente brille.